Ahora quiero explicaros una historia de amor, no leída o inventada, sino oída, y con frecuencia. Esta historia encierra más amor que todas las que encontré en los libros. A mí me parece emocionante y hermosa, aunque eso quizás se deba a que habla de dos personas que habían de ser mis padres. La historia de amor, que duró toda una vida, empezó en algún momento del año 1888, cuando Samuel August de Severstorp, de 13 años, se fijó en una niña que estaba sentada junto a una estufa de hierro. Esto sucedió en la casa parroquial de Pelarne, donde los niños de la feligresía recibían su enseñanza y en esa ocasión se encontraban haciendo un examen. Se trataba de aquella pequeña del flequillo que contestaba tan bien a todas las preguntas. Se llamaba Hannah, tenía 9 años y procedía de Hult. Y Samuel August se enamoró de Hannah de Hult. Sin duda la había visto ya antes, pero ahora le parecía distinta. Samuel August, que no era más que un hijo de labradores de Smaland y lo ignoraba todo sobre poesía, no pudo expresarse con una frase como «Te vi y desde aquel día solo te veo a ti en el mundo». Sin embargo, esos eran sus sentimientos. Con aquel examen terminaba para Samuel August la época escolar y también se acababan sus posibilidades de contemplar a la niña del flequillo. En adelante le tocaría quedarse en Severstorp para trabajar los pequeños y pedregosos campos. A esa tarea se dedicó hasta que cumplió 18 años y no le quedó más remedio que colocarse de mozo. Sí, porque en casa había un montón de chicos y la reducida finca no daba para mantenerlos a todos. Y así comienzan los recuerdos, la especie de autobiografía que conforman los relatos reunidos, Pablo Vilaboy, en este volumen llamado Mi mundo perdido. Es una colección de pequeñas memorias que empiezan haciendo una remembranza de cómo se conocieron sus padres, de la vida que tuvo de niña en la granja de Nas, allí en su querida Suecia, y también metapuntes de cómo, por ejemplo, se creó su famoso personaje de Pipi Calzas Largas. Habla incluso de árboles, eso lo dejamos ahí para el misterio. Y también da consejos de cómo escribir una novela infantil a los nuevos creadores. Así que en ese mare magnum de cuentos, la famosa autora de Pipi Calzas Largas nos abre una ventana no solamente a su niñez y a su vida, sino a su manera de entender la creación literaria y también su amor por la naturaleza, como he dicho. Es un libro muy, muy cercano, es un libro muy fácil de sentir y de latir con él, porque Astrid Lindgren escribe siempre dirigiéndose al público infantil, aunque hable de temáticas adultas, pero ella siempre habla con una sencillez, con una facilidad, yendo a la base, empleando el vocabulario justo y preciso. Es una auténtica delicia. Sí, de eso, como comento, trata en esa parte más, digamos, literaria, en que da mucha importancia a lo accesible que tiene que ser el lenguaje para que llegue, sobre todo al público infantil, pero a cuanto mayor sea la amplitud del lector, mejor, o así al menos lo entendía ella. Y luego una auténtica revolucionaria, porque tanto Pipi como Daniel el Travieso, como otros personajes salieron de su pluma, pues madre mía. Yo creo que los padres no eran conscientes, ni han sido conscientes muchos años, de aquello que los niños aprendíamos y vivíamos con Pipi, por ejemplo. Bueno, eso tiene mucho que ver con su infancia y de cómo vivió en aquella granja de Nas. Yo creo que es un buen modo. Quien conozca Pipi Calzas Largas o otros personajes de Astrid Lindgren por adaptaciones televisivas, cinematográficas, es un buen modo de empezar en su literatura este libro. Sí, porque desnuda, como digo, esa parte de esta autora fascinante. Hoy, Pablo Vilaboy, tenemos un hito en la arpa de Becker y podemos decir resolvemos un misterio. Porque, haciendo memoria, resulta que en su día recibíamos a Miguel Ángel Delgado, el querido cómplice, amigo y colega, por tercera vez. Luego, hace menos tiempo, recibíamos por tercera vez también al querido cómplice Carlos Herrera Carmona. 3 veces cada uno en el programa. Pero Miguel Ángel, como haría Katharine Hepburn, ¿verdad? Matizando. Miguel Ángel Delgado vino una vez acompañado y 2 veces en solitario.
Carlos Herrera Carmona ha venido una vez en solitario y 2 veces acompañado. Entonces esto, según Katharine Hepburn, hace que la presencia es, pero queda un poquito por debajo. Sin embargo, nuestro invitado de hoy ha venido 3 veces con este al programa y las 3 veces solo. Y esta vez, si viene acompañado por este libro contundente, por este libro maravilloso, que se lee de tirón, a pesar de su grosor, no se asusten en absoluto, y que nos resuelve el misterio. Entonces, de momento, por goleada, por 3 programas en solitario, es nuestro invitado más persistente y nuestro invitado más querido. Esperamos que él nos sienta así también. Desde luego siempre es un placer recibirle, leerle y conversar y escucharle, por supuesto. Escucharle tanto en la radio como en las retransmisiones del concierto de Año Nuevo en Televisión Española es siempre un lujazo. Martín Yade, bienvenido a El Arpa de Becker. Muchas gracias, Óscar. Haciendo escuela, o sea, creando ya una maestría, 3 programas en solitario. Bueno, será porque soy vasco, ¿no? Y dicen que somos muy independientes. Oye, el misterio Razumovsky enlaza con lo último que viniste a presentar, porque para comenzar habrá que lo considere una irreverencia. Y a ti las irreverencias te encantan. Y eso es una irreverencia porque Beethoven se convierte en detective. Sí, la verdad que sí, en aquel libro de relatos fantásticos, El horizonte quimérico, bueno, pues lucubraba sobre si Haydn hacía viajes astrales, Mozart no moría, murió viejo, Chopin no existía y Beethoven recobraba el oído. Pero es que aquí sí, lo convertí en detective. Nació como una broma, de repente la broma pues se volvió muy seria. Caramba, sí. Caramba, te lo tomaste en serio la broma. Me lo tomé en serio, luego, claro. Sí. Le dije a mi mujer, estaba con el primer libro que me presenté aquí, Lo que nunca sabré de Teresa, la novela, y entonces me acuerdo que en una editorial me dijeron, ¿no tienes nada policíaco? Le dije, no, pues solo nos interesa lo policíaco porque es lo único que vende. Y entonces le dije a mi mujer, como yo escribo estos relatos de compositores, digo, voy a tener que acabar convirtiendo a Beethoven en detective. Y un día dije, oye, después de un año con la broma, ¿esto se puede hacer? Y bueno, pues me senté y sí se podía. Lo que pasa es que encontraste encima el momento ideal, porque madre mía, qué elenco de personajes. Congreso de Viena, 1814, toda Europa allí reunida. Toda Europa, sí. El primer intento conato de Unión Europea, aunque absolutista. Y a la Unión Europea le puso himno Beethoven, bueno, sin saberlo, claro, está hace 200 años, con el himno a la alegría, ¿no? Que conmemoramos precisamente ese bicentenario ahora, en mayo lo hemos conmemorado. Entonces, bueno, pues había una serie de elementos que se confabulaban y además tenía que ser el Congreso de Viena porque era un misterio en torno al conde Andrei Razumovsky, protector de Beethoven y embajador de Rusia, además de portavoz del Imperio Ruso en este congreso. La novela está estructurada como una sinfonía, claro, vas explicando cada movimiento, pero luego complicándote aún más la existencia, porque así eres tú, cada capítulo tiene su propia música también. Yo no sé cómo ha sido de fácil o difícil ir armonizando, nunca mejor dicho, la trama o el argumento pequeño de cada capítulo con esa música que ponías al inicio. Bueno, eso ha sido lo menos complicado de todo, hay que decirlo. Ponerle música es parte de mi trabajo diario, ¿no? Pero, claro, pero entonces, bueno. sí, son 80 capítulos, 80 músicas correspondientes, que hay una lista de Spotify, y 80 personajes. Es que como digo, pero claro, es que ¿quién se resistía, ya que te ponías a ello, a no integrarlos a todos en la trama? Claro, es que el universo de Beethoven era muy amplio y además es una panorámica estupenda de la época, porque date cuenta que por este libro no solo transitan personajes bueno, pues, tan conocidos como Schubert, Salieri, Carl Maria von Weber, igualmente el zar Alejandro, que es el que aparece en Guerra y Paz, también Metternich, por supuesto, la duquesa Sagan, la princesa Bagration, sino que se alude, porque están entonces vivos por el mundo, a Goethe, a Byron, a Tieck, a Hoffmann. Vamos, es que es una época extraordinaria. Dices, ¿cómo no? Y ya una vez más allá superada la broma, digamos, y como dirían el tagline en cine, y el argumento básico que es Beethoven detective, Congreso de Viena, 1814, ¿cómo empiezas realmente a articular la trama? ¿Cómo dices, mira, así sí que puedo desarrollarlo, por estas vías? Empecé por el final, porque en la biografía auténtica de Andrei Razumovsky hay un hecho que tiene lugar durante el Congreso de Viena que me parecía que podía ser el desenlace del libro. Bueno, quien se meta en Wikipedia lo averiguará, pero da igual, pero no vas a ver la respuesta al enigma. Exactamente. Esa no está en Wikipedia. Entonces, nada, dije, tengo que llegar hasta aquí. ¿Cómo lo hago? Y tengo 4 meses cronológicos para llegar hasta ahí. Bueno, pues fueron sumándose tramas y subtramas. Si quitas una, se caen todas. Sí.
y al final me di cuenta de que funcionaba así. El esquema, luego me di cuenta que estaba adquiriendo el esquema de una sinfonía, por eso está articulado en 4 movimientos, siguiendo precisamente la estructura de la novena sinfonía. Efectivamente. Te confieso mi desconocimiento sobre que sea, o tú me explicas que eres el erudito y el que sabe del asunto, si es distinto. Yo siempre hablaba, había oído hablar y lo leía, del allegro manon troppo, pero también hay un allegro manon tanto. ¿No son exactamente iguales? No son. Muchas de estas indicaciones a veces no existían, se las inventan los compositores, pero como utilizando el italiano, pues eso da una idea al que lo tiene que dirigir o tocar de cómo tiene que sonar. Pero claro, si la idea fuera tan clara, no habría versiones tan distintas de las obras. Pero es que me quedé sorprendido, o sea, como dije, Manon tanto, y yo siempre Manon troppo, y el troppo lo traducía como tanto, digo, entonces esto no es lo mismo. Pero claro, es verdad que a veces yo, aquellos rudimentos de música en el bachillerato de entonces, es verdad que decían que muchas indicaciones, los aires de las sinfonías, te olvidaras un poquito a veces de ellos, ¿no? Porque dependía de la partitura y de cada uno. Sí, exactamente, sí. Pero en fin, la verdad que Beethoven es un allegro constante porque realmente es un personaje con el que es un verdadero placer fantasear y sentarte a imaginar que tienes algún tipo de amistad con él. Digo algún tipo de amistad porque sus amistades siempre eran complicadas, ¿eh? Y seguirla a través del Watson, que en este caso es ahí va yo, cómo surgió el narrador, claro. Sí, pues mira, Anton Schindler fue secretario de Beethoven después del Congreso de Viena, años después. Pero, sin embargo, entre 1823 y 1826 dije, uy, no puede ser. Pero luego me di cuenta, tirando el hilo, de que justo se habían conocido en 1814. Y no solo eso, sino que Beethoven le ayudó, no lo conocía, pero este era pasante de abogado y violinista y era amigo de Ignaz Šupančič, violinista del cuarteto Rasumowski. Y entonces, cuando le metieron en la cárcel por pasar por una calle donde estaba teniendo lugar una manifestación de revolucionarios, pues lo metieron en el calabozo. Y entonces pidió ayuda a Šupančič, que avisó a Beethoven, y por intermediación de Beethoven salió. Y eso está recogido. Igualmente también participa, poco después, como violinista, supongo que por esa amistad con Šupančič, en el estreno de la cantata El momento glorioso que Beethoven escribe para el Congreso de Viena. Entonces dije, no, si es que justo Schiller entra en la vida de Beethoven en ese mismo momento. Estaba cantado. Este tenía que ser mi narrador. Y además tiene una cosa muy bonita. Es el primer biógrafo de Beethoven y es un mentiroso. Es decir, la mayor parte de cosas que cuenta no las cuenta nadie más de los que conocieron a Beethoven, con lo cual se ha especulado de que él falseó y lo magnificó. Entonces dije, pues el gran mentiroso de Schiller tiene que ser mi narrador, porque esto es otra más de sus fabulaciones. Y además, siguiendo con el italiano, se non è vero e ben trovato. ¿Sabes que en Italia no se dice eso? No, sí, lo sé, tengo familia italiana, mi sobrino es bien italiano. Y te dicen, ¿esto qué es? Claro. ¿Qué cosa? ¿Qué cacho esto, no? Sí, es verdad. Pero bueno, a nosotros nos cuadra bien, como lo de manon troppo, manon tanto. Sí. Y un entramado tan extenso de personajes, como logra un escritor mantener el equilibrio y no salirse del esquema que piensa. Pues no lo sé. No lo sabes, te sale natural, espontánea. No Empiezas a juntar personajes. No, lo que pasa que, no sé, vas conociéndolos y dices, este me viene bien y este también, porque tenía, bueno, es una especie de la Dolce Vita. Después de que se produce el asesinato principal de una anciana criada en casa del conde Rasumowski, pues Beethoven y Schindler se lanzan a investigar y claro, tienen que ir, puede ser un asesinato por alguna cuestión personal del pasado del conde, puede ser un asesinato político, ¿no? Porque está en el Congreso de Viena. Entonces dije, pues aquí hay que pasar por todas las delegaciones, a través de las múltiples fiestas que hicieron. Entonces la Dolce Vita en 1814. Entonces, bueno, no sé, la verdad que como eran personajes que en un 95% son reales todos, el hecho de que existan ya, pues hace que los conozcas un poquito más, ¿sabes? Supongo que cuando un narrador, pues, tipo Tolkien, ¿no? Se crea 200 personajes propios, eso me parece más complicado de sobrellevar. Pero si estos ya existían, pues como que los tienes más de referencia. No a todos los conocía cuando me senté a escribir la novela, algunos fui teniendo noticia de ellos y me parecían interesantes. Y es muy curioso porque las cosas más increíbles del libro que me pregunta la gente son ciertas. Por ejemplo, el autómata turco que jugaba al ajedrez. Pues sí, este invento... Lo googleé. Sí, establece una curiosa relación que nos lleva de Beethoven a Edgar Allan Poe. Todo esto se aclara, por cierto, en el postludio final. ¿Y cómo estuve Beethoven ficcionado?
O sea, ¿qué diferencias hay con el Beethoven que nos ha llegado, el Beethoven clásico? Creo que el imaginario que las malas tenemos. pulgas son las mismas. También tiene momentos de ternura, pero bueno, ese carácter intratable creo que, no sé, he tratado de acercarme a una idea que tenemos muchas personas de él. La diferencia, este es detective, este lee los labios y puede hallar pistas y también dilucida la nacionalidad de las personas por su movimiento. Eso por su es ritmo. maravilloso. Eso es maravilloso, porque hace el mapa de Europa diciendo cómo se mueve cada uno. Así que, y mira, ya que te pregunta eso, Pablo Belaboy, diría que también Beethoven es muy Beethoven como detective porque investiga cómo compone sinfonías. No deja nada al azar. Los detalles acaban colocándose en el sitio correcto, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Bueno, al final, no sé si... Aunque él era muy desordenado, ¿eh? Si uno Cuentan, sí. ve los dibujos y las recreaciones que hay de cómo era su casa, pues era, vamos, un desastre con el orinal lleno encima del piano. Pero por otro lado, a ver, dices, este hombre no tenía que ser tan desordenado, tenía su propio orden, porque si no, ¿cómo demonios puede levantar esas construcciones sinfónicas, ¿no? Y romper y dinamitar las formas? Es decir, el orden del mundo material, pues no le importaba y por eso no lo mantenía, pero sí, su cabeza había un orden y tenía muy claras las cosas. Entonces dije, bueno, oye, pues podría haber sido también perfectamente detective, porque tiene el carácter sardónico, ¿no? de estos engabardinados de los años 40 del cine negro. En esa Dolce Vita que dices que hacen los dos protagonistas y van recorriendo las diferentes delegaciones para ver si logran averiguar algo, llega ese embajador español que por un lado, como diría que él, parece ficción, pero luego, claro, va uno investigando un poquito y mirando y dice, parece que muchas cosas contadas así son la realidad. Y luego, desde luego, cosas que cuenta de Fernando VII parecen muy consensuadas, ¿verdad? Sí, ¿no? Este embajador español, Pedro Gómez de Labrador, bien, la imagen de España que reflejo en el libro es bastante pobre, pero es que es la imagen que tuvo entonces España en el Congreso representando precisamente al deseado Fernando VII. Y Pedro González Labrador, pues sí parece que era un hombre bastante inepto. Y en el libro, pues no le dejan entrar a los sitios. O sea, no le dejan entrar a ninguna parte. Intenta colarse en todas las fiestas, como la canción de Mecano. Eso, y lo echan. Y entonces, eso es. Y además él considera que Fernando VII es un incomprendido, que es un Julio César, que se dejó hacer prisionero voluntariamente por Napoleón, atravesando la frontera para que así el pueblo español se levantara por su amor. Y Beethoven le pregunta, ¿y por qué dejó pasar al ejército francés por España? Bueno, pues para que así soliviantara y para que los españoles pues lo redujeran, ¿no? y lucharan por su rey, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues quiere organizar una fiesta para agasajar al Congreso. Y entonces está buscando, pues, gitanos, ¿no? Y le dice, bueno, pero no quiere usted nada con una orquesta. Me da dolor de cabeza eso. Y dice, no, gitanos con castañuelas. Y dice, me han dicho que hay unos húngaros por ahí. No tienen que sonar muy distintos a los de España, ¿no? Y luego la contraposición es esa fiesta prusiana, aburridísima. Que ¿sabes qué carcajada solté cuando pones que están allí todos en los sofás, que muertos de aburrimiento? Entra Beethoven y ya les parece suficiente para que haya fiesta. Sí, como, sí. Ya ha venido usted, vamos a celebrarlo. Que ha venido, ya está, no hay nada más. Y beben Jägermeister. Eso también. O sea, es como tremendo, porque es verdad que dices, o sea, estás contando la época, estás contando el momento. ¿Eran así de particulares o éramos? Sí, es que es muy curioso, porque al final te das cuenta, claro, el español ignorado, los franceses cambiando todos de chaqueta, eran todos partidarios de Luis XVIII. Ahí estaban regidos por Talleyrand, pero claro, es que Talleyrand había cambiado de chaqueta 18 veces y el resto también. Eran bonapartistas que ahora de repente no convenía serlo. Claro. No, es un espejo muy curioso, ¿no? El de con qué facilidad pues se cambiaban de convicciones, de colores, de partidos, y al final, claro, no es de extrañar que esta paz que logra el Congreso de Viena pues se rompa en 20 años y estalle en las revoluciones europeas de 1848. Hay un momento dado en el que le haces decir a Beethoven, la música no debe sonar sino a música y no ser un vulgar bosquejo de las acciones humanas, a menos que se trate de una ópera, por supuesto. Sí, es curioso porque Beethoven, el wagnerianismo implicó la interpretación con imágenes de su obra, ¿no? Entonces decían que si la heroica, pues que era un funeral por un soldado caído, el segundo movimiento, que si la
sinfonía número 7 es un baile de pastores. En fin, una serie de visiones que dices, bueno, está muy bien, pero Beethoven no quiere decir nada de eso, solamente la pastoral sí porque ahí está indicado expresamente. Está claro, claro. Quiero decir que no es el inicio de la música programática, que ya existe por otro lado, porque Vivaldi, bueno, pues tiene esa vocación descriptiva, ¿no? En las 4 estaciones, pero digamos lo que es la música programática como tal nace más bien con Liszt, es un poquito posterior, ¿no? En todo caso, claro, el apropiarse, ¿no? de una obra de arte y decir, tiene este significado, pues es lo peor que puedes hacer. La obra de arte pues nunca agota sus posibilidades de interpretación. Y por otro lado te diré que hay un huevo de Pascua en el libro, a propósito de la vinculación con otras épocas. En el libro aparece la abuela de Hitler. Caramba. Pero no está abiertamente expresado, pero quien lo busque lo encontrará. Pues nada, voy a volver. Y además un significado respecto a, bueno, cómo no está tan lejos una época de la otra, si lo pensamos. Pues a mí en este entramado que planteas, como escritor, me resultaría muy difícil a la hora de meter tanto personaje, no irme cuando descubro un personaje que me fascina secundario y claro, como tengo que seguir una trama principal, no ir por el atajo y explicar más de ese personaje. ¿A ti te ha pasado? De encontrarte de repente con un secundario que dices, hombre, pues qué historia más fascinante tiene detrás. No es que me ha pasado, es que mira, la princesa Bagration inspiraría luego el personaje de Fedora de La piel de Zapa de Balzac. Y la duquesa Sagan, mira, aquí voy a mirar la chuleta. Habré escrito el libro, pero no me lo sé de memoria. A ver, la duquesa Sagan inspira a su vez otro personaje de una novelista checa, la tenemos por aquí, dirán, mirando su libro, no se lo sabe, a ver, aquí está así. La abuela fue madrina de una niña llamada Božena Němcová, que fue una importante escritora checa del 19, y le inspira esa novela, que bueno, que es un clásico de la literatura de ese país. Es decir, que esos personajes fascinantes realmente ya han tenido su eco literario antes. Es curioso, ¿verdad? Sí, pero es cierto que cada uno de ellos merecería una novela por sí solo. Sí, es verdad que la tentación estaba ahí, pero tenía que centrarme. Y ya por el tema Martín, entonces ya está dicho, porque podríamos ahora tirar entonces una serie sobre cada uno de los personajes, pero también es un poco lo que a veces marca así la novela policíaca de intriga, de misterio. Y una serie sobre Beethoven detective, o sea, le ves investigando, de hecho, haces referencia a casos pasados como Sherlock Holmes, aunque no se cuenten. Sí, es verdad. Hombre, me encantaría, pero claro, esto, imagínate tú cuánto costaría algo así, porque esto no se puede rodar en chinchón. No, pero yo me refiero a serie tú escribiéndola. No, o sea, no como serie televisiva, sino serie de novelas. Pues yo, sinceramente, creo que de momento he dicho todo lo que tenía que decir con él, porque es que, claro, son 650 páginas las que se cuentan muchas cosas. Es una biografía de Beethoven a través de 4 meses de su vida, ¿no? A día de hoy, quizás lo tengo muy reciente, yo preferiría decantarme por otros compositores detectives y seguir el mismo esquema. Pero oye, quién sabe, a lo mejor me he sentido tan a gusto con él y con Schindler que no te digo que la vida de Beethoven en lo sucesivo, a partir del momento en el que dejamos en suspenso al músico, bueno, todavía le quedan 13 años de vida. Se pueden contar muchas cosas. A ver, no te digo abiertamente que no, pero no ahora. Bueno, yo te digo eso porque así, si hay esa siguiente novela sobre Beethoven o sobre lo que sea, cuarta visita al arpa de Becker y ya triunfas. ya, ahí sí, no hay quien te iguale. Voy a traer aquí al notario de los Guinness, ¿no? Claro. Martín, ya de como siempre un placer compartir contigo, siempre un placer leerte. Te seguiremos escuchando y esperando lo que venga de tu pluma también. Bueno, pues espero no decepcionaros. Gracias. Pablo Vilaboy, hoy el arpa juega en casa, porque es música. Vámonos con misterios y pérdidas. Pues allí vamos, arpa. A ver qué estás leyendo, porque esas lecturas que estás haciendo tú ahora, dentro de muy poco, las compartiremos con todos ustedes. Gracias.